Un saludo cordial y espiritual para cada hermano y amigo que se conecta a esta presentación de la Palabra de Dios, basados en el folleto de Escuela Sabática en la lección número 9. Antes de continuar, vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias Señor por la oportunidad de volver a reflexionar en este repaso del folleto de Escuela Sabática. Regálanos, Señor, tu bendición. Úngenos con tu Espíritu Santo y que esa bendición especial sea para alimentar nuestro espíritu con el pan espiritual. En tus manos quedamos, oh Dios, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, entonces esta semana se estudió el tema del pecado, el evangelio y la ley. Y este es un tema, digamos que recurrente en nuestro tiempo, porque aunque el pecado, el evangelio y la ley han existido desde siempre, hoy en día nos sentimos muy afectados por tantas situaciones complejas, contrarias a lo que Jesucristo enseña, están sucediendo en el mundo entero. Y estamos inundados de cosas feas, de cosas horribles, que de una u otra manera van minando nuestra seguridad. Y no es solamente la seguridad material, sino la seguridad espiritual. Pero afortunadamente tenemos la ley que en medio de tantas dificultades y de tantos problemas que hay en esta vida, ella sigue siendo un espejo eterno que nos muestra nuestra condición y de esta manera nos permite acercarnos al Evangelio que es Cristo Jesús. El salmista lo menciona en Salmos 119, 93 y 94. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame porque he buscado tus mandamientos. Y es muy importante ver cómo el salmista expresaba palabras que son palabras, digamos, totalitarias, como jamás, ¿cierto? Él no quería olvidarse de esos mandamientos que le han mostrado el pecado, porque a través de ellos, al verse en ese espejo los mandamientos, pudo comprender que estaba muerto, pero con ellos pudo resucitar. Y ahora él se consideraba esa pertenencia de su Salvador. Y por eso decía, tuyo soy. Y dándose cuenta de que él había buscado sus mandamientos y se observó su condición, quiso limpiarse. No se quedó esperando que la ley lo limpiara. Sencillamente le dijo a su Padre Celestial, tuyo soy, sálvame, porque esos mandamientos que vi me han mostrado el pecado en el que yo me encuentro. Mis hermanos, para esta semana el estudio se resume en este mapa mental que se ha organizado y en él pues podemos observar que el pecado es una barrera que nos separa de Dios, que su ley es ese espejo que nos colocó, que nos dejó para que nosotros pudiéramos vernos en él y pudiéramos identificar cómo nos encontramos, y a la vez nos ofreció el Evangelio, que también nos da la solución para restaurar esa relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Y de esta manera, pues, podemos encontrar que colocando nuestra vida de pecado ante la ley, convirtiéndola en el espejo que es, podremos llegar a la salvación a través de Jesucristo, a través del Evangelio. Y mis hermanos, veremos en el transcurso de la semana, pues, cómo es que el problema del pecado nos presenta esa necesidad de la ley y del Evangelio, que podemos estar expuestos a tentaciones y distracciones porque el ser humano con mucha facilidad se distrae. Vamos a encontrar también lo que es una definición de lo que que es el pecado según la ley. La relación entre Jesús y la ley. Vamos también a hablar de lo que es el Evangelio como una solución divina, a través de la cual podemos ser justificados. Y vamos a hablar también sobre los fundamentos sólidos, que es oír y hacer.
Mis hermanos, en esta forma entonces podemos concentrarnos en lo que vamos a hablar y vamos a reflexionar de una manera muy consciente, tratando de entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vamos a pedirle a Dios también que nos ilumine para que podamos entender esa verdad que Él nos tiene presentada en su palabra. Bien, mis hermanos, entonces en este tema pues ya vemos entonces que hay 4 pilares fundamentales o 4 situaciones, 4 momentos más bien, que nos van a permitir identificar el estudio con más claridad el tema de la semana. Y el primer momento es el pecado. Y en el pecado pues debemos entender que es la transgresión, ¿cierto? La desobediencia. El pecado es esa situación humana que nos separa de Dios cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces el pecado nos causa esa separación y esa separación pues a la vez destruye nuestra comunión con el Creador. El pecado sencillamente nos mata, nos quita la vida espiritual y quedamos a la deriva. Pero en esa situación de pecado, Jesucristo, nuestro Padre Dios, en uno solo la Trinidad nos dejó la ley. Y esa ley es el estándar a través del cual vamos a ser juzgados. Pero también es el estándar de amor que funciona como ese espejo, ¿cierto? Que nos muestra con claridad cuál es la situación real de nosotros cuando nos vemos en ese espejo. Nos muestra esa necesidad espiritual. Es decir, que en primer lugar, cuando tenemos el pecado, hay un obstáculo. En segundo lugar, la ley es un diagnóstico. Y en tercer lugar, tenemos el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es ese regalo que nos salva, esa gracia de Jesús, que se manifestó inclusive en la cruz del Calvario, cuando nos sustituyó desde la divinidad. Entonces, en el Evangelio encontramos la solución que nos muestra, o la solución que tenemos que encontrar para ese problema del pecado. Mis hermanos, también hay que tomar acciones. Y de nada nos sirve saber las cosas. Yo puedo saberme la Biblia completa. Puedo saber mucho de exponer, de hablar, de predicar, de muchas cosas del cristianismo. Pero mis hermanos, si solamente sé y no hago, nada estoy haciendo. Hay que saber y hacer. Y ahí donde somos comparados con la persona que edifica su casa sobre la roca y es firme la construcción que hace. Porque si sabemos y no hacemos, es como el que construye su casa sobre la arena. Y en esa construcción de su casa sobre la arena, pues nada se hace porque fácilmente es derrumbada. Entonces, mis hermanos, en estos 4 momentos en que podemos estudiar o dividir el estudio de la semana, encontramos que hay un obstáculo, que en ese obstáculo encontramos un diagnóstico, que en el diagnóstico vamos a encontrar también luego una solución y que esa solución nos debe llevar a saber y actuar. Ahí está el resumen de la lección de esta semana. Y mis hermanos, habíamos dicho que como cristianos estamos expuestos a situaciones complejas en la vida terrenal y estamos expuestos a muchas situaciones de las que estuvieron expuestos nuestros antepasados. Y un ejemplo de esto es el caso de Sansón, un hombre llamado por Dios desde antes de nacer. Cuando fue a hablar con sus padres, los que iban a ser sus padres, él recibió de una vez una misión. No había sido concebido, pero recibió una misión desde cuando estaban sus padres y ellos debían transmitirla a él cuando naciera. En la medida que fuera creciendo,
sabría que tenía que cumplir una misión, o a lo menos que Dios lo había encomendado para una misión. Pero constantemente él empezó cuando ya fue mayorcito, digamos así, empezó a ser debilitado por las cosas que hacía. Había pequeñas concesiones que él hacía y empezó digamos que a distorsionar el plan que Dios tenía para él. Y finalmente terminó agradando a su propio placer, sus propias pasiones humanas, y se hundió en los placeres del mundo. Y en todo este fracaso, él creyó que lo que hacía era porque él era capaz. Se olvidó de Dios y ahora él percibía que su fuerza y su capacidad que tenía era porque había en él un poder especial. Y empezó con esa autosuficiencia a caer en el error. Se dio a la tentación y siempre seguía creyendo que era lo suficientemente fuerte como para no dejarse llevar por el mundo que lo rodeaba. Esto es importante para nosotros. No podemos ser autosuficientes sencillamente porque nos parece que tal vez en nosotros está todo lo que necesitamos. Y no es así. En esa solución que hablamos hace un momento, debemos empaparnos. Debemos permitir que esa solución a nuestro problema nos cubra. Y de esa manera no ser autosuficientes, porque nos lleva al fracaso la autosuficiencia. Y además, pues en este tiempo también, con mayor razón, cuando pareciera que no hay noche, que no hay momentos para descansar, como que todo el tiempo es igual, pues se presenta ese balance del tiempo. Entonces, el tema del trabajo, cuando no hay más oportunidad sino de buscar otras formas de gastar nuestro tiempo, el tema de las redes sociales y tantas distracciones que nos quitan las oportunidades de dialogar a solas con Dios. Estamos tan cansados que llegamos a nuestra casa y rápidamente nos organizamos para ir a nuestra cama a dormir y nos olvidamos que tenemos pendiente un diálogo con Dios. En 1 Corintios 10:12 dice que así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esto es algo muy serio. Si yo quiero estar firme, debo evitar las distracciones, debo evitar creerme poderoso, debo evitar creer que en mí está la solución. Siempre deberé permitir que el Evangelio haga su trabajo en mi vida para que pueda yo depender de ese Dios poderoso y pueda darle a Él el espacio y la oportunidad de trabajar por mi salvación. No cedamos a las distracciones porque son un peligro que nos separan de Dios. Y hay unos desafíos en esa relación con Dios. Dice en San Marcos 9:47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y mis hermanos, esta es una metáfora bien interesante porque aparentemente es que Jesucristo nos manda a que quedemos tuertos, ¿cierto? Que nos falte un ojo, que nos falte un brazo, que no podamos caminar porque nos falta una pierna. Pero esto es sencillamente una indicación metafórica que nos lleva a pensar en qué tan grave es cuando nosotros empezamos a ceder a las tentaciones de la vida. Esto nos puede expresar entonces que no debemos ser indiferentes, no debemos tomar con liviandad todo aquello que nos aleja del cielo. Y no se trata de eso, de empezar a quitarnos partes de nuestro cuerpo. Se trata de tener una absoluta resolución de cortar de raíz esos hábitos que nos separan de Dios. Todas esas cosas malas que nos permiten esa relación con Dios, tenemos que cortarlas. Y Elena de White en Fe y Obras, página 20, dice que el alma necesita que las preciosas plantas de la fe y el amor sean sembradas y entronizadas en el terreno del corazón. Es por eso que tenemos que colocar a Dios, permitir que Él sea el que nazca en nosotros, que las semillas de la fe y el amor sean sembradas por nuestro Padre Dios, por Jesucristo. Y de esa manera nuestro desafío en la relación con Dios será realmente productivo. Si no, no habrá
una relación con Dios que crezca. Mis hermanos, por eso hablamos de los 10 mandamientos. Como ese espejo que ya sabemos que nos muestra el pecado, que nos muestra la condición literal, real del ser humano. Y esa ley como espejo espiritual es la que nos da la indicación en qué parte, en qué estamos fallando, ¿cierto? Así como en el espejo literal podemos vernos el mugre en la cara, podemos vernos que la camisa está torcida, podemos observar cómo está nuestra parte externa. La ley también nos muestra cómo está nuestra parte interna, nuestro corazón. Y el trabajo de la ley es justamente eso, mostrarnos el pecado que hay dentro de nosotros. Es esa oportunidad, la ley es ese camino que nos lleva y que nos muestra el lugar donde está la suciedad, nos lleva a identificar en qué parte de nuestro corazón, de nuestro espíritu está el pecado que no nos deja entrar en comunión con Dios. Solamente que la ley nos muestra, mas no puede limpiarnos de nada. Es una revelación porque en la ley está el carácter de Dios y ella, la ley, nos enseña el carácter santo de Dios. ¿Y de qué depende? Una correcta relación con Él. Además, la ley también nos da protección. La ley no es una limitación pesada, sino una salvación, una protección de amor para evitar la autodestrucción. Y por eso en Romanos 3:20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y mis hermanos, si nosotros permitimos que esa ley nos revele y nos proteja, realmente no nos vamos a sentir limitados para hacer las cosas, no nos vamos a sentir como secuestrados, porque es que no podemos hacer, es que no nos permite, es que nos prohíbe. No, sencillamente la ley nos dice que debemos hacer. Si no queremos hacer caso, no hay problema. Pero si queremos obedecer, sencillamente tenemos que verla como una oportunidad de ser libres y de dejar de ser esclavos. Ahí dejamos de ser prisioneros y volvemos a la libertad cuando empezamos a utilizar la ley de Dios, los 10 mandamientos, como un espejo que nos revela en dónde está nuestro pecado, nuestro error, nuestra separación con Dios. Y mis hermanos, hay una relación muy grande entre la ley y el Evangelio y es con una armonía perfecta. Realmente la ley nos debe llevar al Salvador. Si nosotros nos damos cuenta, estamos en pecado, pero nos acercamos a la ley nos da ese diagnóstico del pecado, nos dice, bueno, usted está fallando en esto, en aquello, en lo otro, y nos da el resultado, usted está enfermo de pecado. Y realmente la ley nos muestra ese diagnóstico como algo literal. No es que sencillamente nos haga sentir pecadores, es que si estamos en contradicción con la ley de Dios, ella misma nos dice que estamos fallando. Y como dijimos ahorita, la ley lo que hace es mostrarnos el diagnóstico, nos muestra esa enfermedad de pecado que tenemos en nuestra vida. Mientras que el Evangelio proporciona la medicina, que es ¿quién? Cristo en la cruz. Mis hermanos, tengamos la claridad que ya conocemos, que no somos justificados por guardar la ley. No, en ninguna manera. Sino que somos justificados por la sangre de Cristo, por los méritos de Cristo. Solamente a través de Jesucristo es que somos justificados. Y la ley nos impulsa a buscar desesperadamente esa gracia divina, porque ya cuando identificamos que hay pecado en nuestra vida, entonces esa ley nos lleva a pensar cuál es la solución y empezamos a buscar desesperadamente la gracia divina. En Romanos 3:28 dice que concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es decir, la ley nos dice, usted está fallando en esto, haga esto para que pueda limpiarse, pero yo no lo puedo limpiar. Entonces concluimos pues que el hombre es justificado por fe, no porque la ley haga alguna cosa más. Solamente nos muestra y de ahí para allá nos corresponde a nosotros encontrar la salvación. Y mis hermanos, es muy importante entender estas dos partes, saber y hacer. Y mis hermanos, el saber se relaciona con tener conocimientos, con que yo sé hacer muchas cosas, digamos que yo me sé la Biblia, que yo me sé el espíritu de profecía, que sé muchos textos de memoria, que sé predicar, que bueno, en fin, sé. Pero si no hago, ¿qué gano con saber? Entonces, mis hermanos,
En Mateo 7:24 dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y mis hermanos, ese es el llamado, a edificar de forma activa nuestra fe sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Tenemos que basarnos en las enseñanzas de Jesucristo. De esa manera nos protegemos de la tormenta de la vida, de lo que nos separa de Dios, de tantas formas de distracción que tenemos, y entonces estamos haciendo las cosas como Dios nos pide que las hagamos. Mis hermanos, es importante entonces no solamente saber, sino hacer, actuar, para que construyamos sobre la roca viva, firme y fuerte que es Cristo Jesús, y no para que nos quedemos solamente en el saber y terminamos como el que construye su casa sobre la arena. Fácilmente caerá y fácilmente será destruida porque no tiene fundamentos firmes. Mis hermanos, saber es una cosa y hacer es otra. Y si sabemos y hacemos, vamos por el camino correcto. Entonces, realmente estamos encontrando que el plan de salvación ha sido algo que está estipulado desde el comienzo. Estuvo en ese plan de salvación la cruz. Cristo vino a morir por nosotros. Está la ley como parte de ese proceso que nos muestra el pecado. Y está el ser humano que necesita ese evangelio que vino a morir inclusive en la cruz del Calvario. Y tenemos algo que es muy importante. A través de esta ley tenemos un diagnóstico especial y nos damos cuenta que ese diagnóstico nos dice que ese mal que tenemos está destruyendo nuestras relaciones con Dios, con nuestra familia, con nuestros semejantes. Y el caso patético de ilustración es el de Sansón. Él nos muestra con claridad lo que significa ceder a la tentación cotidiana, el peligro tan grande en el que estamos cuando cedemos a la tentación. Y llegamos a un momento cuando debemos tomar decisiones. Y esas decisiones deben llevarnos, de acuerdo con San Marcos 9, a la necesidad de cortar radicalmente con todo lo que nos separa de Dios. Tenemos que aprender que si no decidimos, no somos capaces de cortar lo que nos afecta con Dios. Las decisiones son importantes y la vida es eso. La vida son decisiones. Y entonces en esas decisiones nos damos cuenta que hay un espejo sagrado, que es la ley, que nos revela y nos define lo que es el amor de Dios. Nos revela el pecado y nos define el amor de Dios. Ahí en la ley se expresa nuestra necesidad del Salvador, porque ella nos indica, nos muestra, nos revela lo que nos está causando dificultad. Y entonces encontramos un remedio y a la vez el fruto de tener oídos y de tener ojos para atender y escuchar lo que la ley nos dice. ¿Y cuál es el remedio? La perfecta unión entre la ley y el Evangelio. Reconocer el pecado y llegar al Evangelio para ser perdonado. ¿Y cuál es el fruto? La edificación práctica sobre la roca. Ahí está el meollo del estudio. Estamos en el pecado, pero debemos llegar a estar construyendo sobre la roca que es Cristo Jesús, para que de esta manera no seamos consumidos por el pecado, sino que a través del espejo de la ley podamos llegar a Cristo Jesús como nuestro fundamento firme y verdadero. Entonces, hay una unidad inseparable entre lo que es la ley y el Evangelio. La ley, ya sabemos que es el Evangelio resumido, y el Evangelio es la ley ampliada que nos muestra todo lo que está haciendo Dios para que nosotros podamos ser salvos. La ley es la raíz y el Evangelio es toda esa fragrante flor y fruto que produce cuando nos damos cuenta que se amplía en él, dándonos a conocer el carácter de Dios. Hay una trayectoria de lo que es la madurez en Cristo. Nos damos cuenta que estamos en pecado, que estamos separados de Dios, y ante esta situación pues identificamos una necesidad, o sea, tenemos una convicción de que la ley realmente nos está mostrando algo. Por lo tanto debemos buscar una justificación que no está en nosotros,
sino en la gracia de Cristo Jesús, en este regalo, en lo que Él hace para que nosotros podamos ser salvos. Y buscando esa justificación y esa gracia, entonces llegamos a la obediencia por amor a Cristo Jesús. Y mis hermanos, la madurez no nace sencillamente por algo que yo diga, voy a hacer de esta manera, o porque yo quiero guardar la ley por capricho. No, la ley no nace de ese legalismo, sino que nace de esa gracia que transforma el corazón, nace de ese amor de Dios por nosotros y produce obediencia sincera cuando realmente dejamos que nuestro corazón se transforme. Entonces es algo que debe ir en ascenso, no puede ir hacia abajo, siempre ir hacia arriba, porque rescatados del pecado nos damos cuenta que la ley nos enfoca el camino, que vamos a buscar el Evangelio en esa justificación y la gracia de Cristo, y que llegamos a una obediencia por amor. Mis hermanos, la ley y la gracia son una relación bien interesante. Nuestra vida está infectada por el pecado que nos separa de Dios. Sin embargo, Dios nos invita a conocerlo y amarlo con toda nuestra mente, corazón y fuerzas. Si lo hacemos, naturalmente amaremos más a Dios y a los demás. Ese amor está plasmado en la ley de Dios, que fue dada para proteger y preservar nuestra relación con Él y con quienes nos rodean. La ley de Dios es un hermoso reflejo de su carácter. Cuando entendemos la ley, nuestra relación con Él se desarrolla. Y esto es, mis hermanos, lo que más nos debe llevar a nosotros a entender. Debemos comprender la ley de Dios para que podamos también ampliar y comprender nuestra relación con Dios. Finalmente, mis hermanos, unas preguntas para el diálogo entre ustedes, con sus familias, con sus amigos. Y la primera es lo que tiene que ver con la cultura popular, es decir, con las personas que están acostumbradas al mundo y a sus placeres. ¿Cómo ven estas personas? ¿Cómo es la cultura contemporánea del pecado? ¿Cómo dicen que es el pecado? ¿Cierto? ¿Cómo debe nuestra iglesia llamar al pecado por su nombre sin ser de carácter condenatorio? Mis hermanos, si lo respondemos de nosotros, pues el mundo llama al pecado, aplica lo que dice el término, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y la iglesia debería entrar a interceder en este proceso porque ese es su trabajo. Pero debemos ser con el método de Cristo, llegar a atender, a sanar, a alimentar y a suplir las necesidades básicas para que luego podamos manifestarles lo que realmente Dios quiere hacer por ellos. Además también tenemos una pregunta sobre lo que son las relaciones rotas. Y la pregunta es, ¿de qué formas prácticas has visto cómo el pecado transgresor destruye de inmediato los vínculos de la confianza familiar y de iglesia? Y es que el pecado realmente causa rotura en la sociedad, en las personas, en la relación con Dios. Mis hermanos, tenemos que empezar a identificar cuáles son esas formas prácticas como el pecado que transgrede, destruye de inmediato esos vínculos de la familia y de la iglesia. Es necesario que aprendamos a identificar cada situación que nos separa de Dios. Y hay un límite o libertad cuando hablamos de la ley. Y hay una pregunta muy clara: ¿ha resultado fácil o difícil para ti obedecer los mandamientos de Dios? ¿Qué tanto te causa problema hacer de la ley de Dios algo para obedecer? ¿De qué manera la cruz quita el legalismo de la obediencia? Mis hermanos, preguntas para reflexionar. Que Dios nos bendiga y nos ayude para entender su mensaje y para poder colocar en práctica esa enseñanza, para poder permitir que estando en pecado, la ley nos cobije, nos permita vernos en ese espejo y podamos llegar a ese evangelio que es Cristo Jesús y que nuestro fundamento sea Él como la roca firme para llegar a la eternidad. Que Dios nos bendiga. Amén.